Para el canal. Bueno, pues ya vamos a iniciar la transmisión. Queremos darle la bienvenida a las personas que están viendo o estarán viendo este video. Y pues estamos agradecidos, ¿verdad? Porque Dios nos ha permitido pues continuar ahora aprendiendo acerca de la epístola a los Filipenses. Y pues nuestra idea es compartir un poquito acerca de lo que Dios enseña y también las ideas principales que sobresaltan del texto bíblico. Entonces, vamos a continuar con el capítulo 2. El domingo veíamos acerca del versículo 1 al versículo 11, cuando el apóstol Pablo pues, nos hablaba acerca de que debemos de agradar a Dios y de seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a continuar viendo del versículo 12 al versículo 30, y el tema de hoy pues va a ser viviendo para agradar a Dios. Ese es el tema que queremos hablar en esta tarde, ¿verdad? Queremos agradar a Dios en todo lo que hacemos. Y del versículo 12 al versículo 30 vamos a ver lo que nos enseña. Bueno, antes de entrar en el tema, quiero recordarles lo que vimos el domingo, ¿verdad? Vimos que Dios nos demanda vivir en unidad y Dios nos demanda hacer más, cada día más, más humildes, ver por los demás, y pues también Dios quiere que vivamos para su gloria. Entonces, hoy quiero que veamos acerca, o que recordemos acerca del patrón que Dios nos dejó, y vamos a ver también el poder que Dios nos da para seguir ese patrón, y vamos a ver acerca de la prueba que Dios pone que es posible vivir ese patrón. Recordamos el patrón. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y ahí se nos establece o se nos da un patrón a seguir. ¿Cuál es ese patrón a seguir que debemos nosotros de continuar? Es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que sigamos este patrón que nos ha marcado nuestro Señor Jesucristo. Y en ese patrón veíamos que Cristo fue un siervo. Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Él se despojó a sí mismo como un buen siervo, y Él vino a servir y a dar su vida por nosotros. El Señor Jesucristo también vimos que Él fue un hombre humilde. Se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Y pues repitiendo, ¿verdad? Él fue obediente para la voluntad de Dios. Y entonces lo que Dios nos demanda, lo que Dios quiere de nosotros, es que sigamos este patrón que Él nos ha mandado, que es el patrón de seguir a Cristo. Él es nuestro mayor ejemplo a seguir. No tenemos otro ejemplo tan hermoso y tan precioso como nuestro Señor Jesucristo, y a Él es al que debemos de seguir. A Él es el que debemos de imitar por sobre todas las personas y por sobre todas las cosas, seguir y obedecer a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, entramos en el versículo 12 y vamos a ver aquí cuál es el poder que Dios nos da para alcanzar ese patrón o para seguir ese patrón. Nunca lo vamos a hacer en nuestras fuerzas, y eso lo hemos marcado desde el miércoles pasado, y el domingo pasado también veíamos que tenemos que estar pegados a la vid. El Señor Jesucristo dice: porque separados de mí nada podéis hacer. Y eso es lo que quiero compartirles a ustedes. Dios nos ha dejado un patrón a seguir, pero no lo vamos a poder hacer, no lo vamos a poder seguir por nuestras propias fuerzas. Necesitamos siempre estar pegados a nuestro Señor Jesús. Y vamos a ver hoy cómo podemos nosotros disfrutar ese poder que Dios nos da. Son dos cosas básicas. La obediencia es lo que Dios quiere de nosotros siempre, y también Dios pide nuestra ocupación. Miren, vamos a ver 2:12 de Filipenses. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. El apóstol Pablo dice: ustedes, amados míos, por tanto, o sea, teniendo este ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo le dice: ustedes siempre han obedecido, y lo que Dios quiere de nosotros es lo mismo, que sigamos
obedeciendo a Él. El Señor Jesucristo lo dijo claramente, Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Eso es lo que dijo nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Y Dios quiere que siempre vivamos en obediencia, en obediencia. Cuando las cosas parezcan difíciles, obedecer a nuestro Dios. Como en el caso de Pedro, cuando él estaba toda la noche tratando de pescar y no alcanzó a pescar nada, el Señor Jesucristo lo ve en la mañana, le dice, Pedro, echa la red. Y Pedro dice, Señor, toda la noche hemos tratado de pescar y nada hemos encontrado, más en tu palabra echaré la red. Ahí Pedro demuestra una obediencia a nuestro Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Para nosotros poder disfrutar de ese poder que Dios nos puede dar para seguir ese patrón, necesitamos siempre obedecer a Dios. Y aquí siempre les he dicho, sobre todo a los de Vida Nueva, ¿verdad? ¿Qué vamos a obedecer? Necesitamos conocer la palabra de Dios. Porque pudiéramos obedecer ciertas reglas, cierta religión, ciertos rituales, pero eso no es lo que Dios nos demanda que obedezcamos. Dios nos demanda que obedezcamos la palabra de Dios, como Josué 1, 8 y 9, ¿verdad? Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces tendremos el poder, ¿verdad? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces Dios quiere que nosotros sigamos disfrutando de ese poder, pero siempre es mediante la obediencia, no mediante nuestra propia voluntad, sino siguiendo la voluntad de Dios. Y en segundo lugar, lo que nos menciona aquí, Pablo les insiste a los filipenses que ellos deben de ocuparse, dice el versículo 12, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Lo que Pablo dice es que nosotros debemos de ocuparnos de nuestra salvación. Dice, ocupaos, en vuestra salvación con temor y temblor. Y hay que ver una diferencia. No dice ocupaos para vuestra salvación, sino ocupaos en algo que ya está, en algo que ya tenemos. Ahora, la salvación es por Cristo. Si tú estás con Cristo y crees en Cristo y crees sus promesas, te has arrepentido de tus pecados y sigues el camino del Señor Jesucristo, la garantía que Dios nos da es que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos la salvación. Ahora, es por gracia y es por la obra de Cristo. Y entonces, si la salvación es por gracia y es una obra de Cristo, no podemos ocuparnos para tener la salvación, pero sí podemos ocuparnos en esta salvación que Dios nos ha dado. Y entonces aquí la Biblia nos dice, ocúpense en esa salvación que tienen. La salvación no solamente es, ya eres salvado y vas a la gloria cuando mueras. No, la salvación es, eres salvado y ahora vas a vivir como una persona salvada, ¿verdad? Y vamos a ver en este pasaje hasta el versículo 18, ocuparnos tiene mucho que ver con nuestra dependencia de Dios. Vean lo que dice, versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí vemos algo, no sé cómo explicarlo, pero vemos como que un trabajo, ¿verdad? Que Dios dice, ustedes ocúpense, pero el que va a producir el querer y el hacer va a ser Dios, va a ser Él el que lo va a hacer. Entonces, Dios quiere que nosotros hagamos eso, que nos ocupemos, pero confiando en que Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer. Así como Pablo tenía esa seguridad en Filipenses, ¿se acuerdan? Filipenses 1:6, él estaba confiado en que los filipenses iban a ser conservados. Y aquí vemos lo mismo, ¿verdad? Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, ocupémonos, pero nuestra ocupación que vamos a tener en esta salvación tan hermosa que tenemos, no la hagamos en nuestras fuerzas, hagámoslo dependiendo de Dios. Ahora, ¿qué más? Resplandeciendo. Y esto vemos del versículo número 14 y versículo número 15. Dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Repite la idea que nos ha estado marcando desde el inicio del capítulo 2. Y otra vez, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Todo lo que hagamos no debe de ser refunfuñando, es otra palabra también que se puede traducir, ni peleando, tratando de pelear por medio de celos, no. Dios quiere que todo lo que hagamos, lo hagamos de corazón. Dice también en otras
partes de la Biblia, ¿verdad? Todo lo que hagamos debe de ser para la gloria de Dios. Ahora, versículo 15. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que vivir dependiendo de Dios y hacerlo sin murmuraciones y contiendas? Versículo 15. Para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces, aquí Dios nos dice que nosotros debemos de resplandecer, es decir, alumbrar como unos luminares en el mundo. ¿Por qué? Porque este mundo es una generación, como dice aquí, maligna y perversa. Lamentablemente cada vez el mundo está más y más pervertido, más y más maldad existe en el mundo. Y por eso no debemos de preguntarnos por qué está pasando todo lo que está pasando, ¿verdad? Porque Dios, pues, ha tenido mucha misericordia de nosotros. Entonces, aquí nos dice que en medio de esta generación maligna, en medio de esta generación perversa, en medio de esta generación que no confía en Dios, que no quiere obedecer a Dios, nuestro deber, pero siempre recordando, dependiendo de Dios, nuestro deber debe de ser resplandecer y ser una luz. Pero cuando habla de resplandecer no es como que una luz que se prende y se apaga y ya, dio toda su vida, no, sino que nuestra vida completa, nuestra vida entera siempre esté resplandeciendo, mostrando el amor de Cristo, mostrando el perdón de Cristo, mostrando la paciencia de Cristo. Y para eso necesitamos, una vez más lo repito, estar pegados a nuestro Señor Jesucristo. Porque si solamente estamos en una religión, si solamente estamos en un club religioso, eso no nos va a ayudar. Necesitamos cada día, todos los días, lo más que podamos estar pegados a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí nosotros vemos también que Dios quiere que resplandezcamos. Ahora, ¿y cómo? ¿Cómo vamos a resplandecer? Versículo 16. Y eso es muy importante también. Asidos de la palabra de vida. Es decir, tomados, agarrados de la palabra de vida. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Cuando aquí habla de que pueda gloriarme, habla de que para que en el día de Cristo yo pueda tener una entera satisfacción en mi trabajo, que dice, es lo que se refiere el apóstol Pablo. No está buscando su propia gloria, sino lo que él está buscando es tener una satisfacción de que lo que él hizo, pues dio frutos para nuestro Dios, para que Dios sea glorificado. Entonces aquí, lo que Dios nos demanda, por medio del apóstol Pablo, es que nosotros estemos asidos de la palabra de vida. Y esta palabra asidos es estar agarrados, estar tomados, que nada nos pueda separar de la palabra de Dios. Si queremos ver la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas, es bueno que ustedes vean, mediten, lean el Salmo 119. Todo el Salmo 119 habla de las bendiciones que es que nosotros mantengamos la palabra de Dios en nuestro corazón. El Salmo 119 nos habla mucho de los beneficios de la palabra de Dios, de la bendición de la palabra de Dios, de los deleites, del gusto de la palabra de Dios. Por eso necesitamos nosotros estar asidos de la palabra de vida, tomados de la palabra de vida, porque si no estamos tomados de la palabra de vida, no vamos a poder estar bien ocupados en nuestra salvación, no vamos a poder dar fruto para nuestro Dios. Van a venir cosas a nuestra mente, van a venir temores, van a venir dificultades, van a venir ideas ajenas a Dios y todo eso nos va a hacer caer. Pero si estamos asidos de la palabra de vida, no vamos a caer. Es lo que dice en el Salmo 119. Medítenlo, léanlo. Son varios versículos para que ustedes tengan ahí su tiempo para leer, pero Dios quiere que nosotros estemos tomados de esa palabra y que la tengamos bien arraigada en nuestro corazón y bien guardada en nuestra mente también para cuando vengan las dificultades. Pero bueno, asidos de la palabra, así es como debemos ocuparnos en nuestra salvación. Y otra, ¿cómo más vamos a ocuparnos en nuestra salvación? Con gozo. Recuerden que el tema principal que habla Filipenses, uno de los temas principales es el gozo, el gozo, el gozo, el gozo. Y aquí lo vuelve a repetir, versículo número 17 y 18. Vean, dice, bueno, para seguir la idea, el apóstol Pablo dice, ustedes tómense de la palabra de Dios, para que en el día de Cristo yo pueda tener una entera satisfacción de que no he corrido en vano y de que no he trabajado en vano. Y luego entra el 17, aunque yo sea sacrificado, aunque yo sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo,
gozados y regocijados también vosotros conmigo. Aquí el apóstol Pablo dice, yo estoy dispuesto a entregar mi vida en sacrificio, pero no entregarla con temor, ni con miedo, ni con autocompasión. No, el apóstol Pablo dice, estoy dispuesto a entregar mi vida y con gozo, a ser sacrificado con gozo, porque ustedes sigan adelante, porque ustedes sigan creyendo. Pero ¿qué es lo que necesitamos hacer? ¿O qué es lo que la iglesia de Filipo necesitaba hacer? Estar tomados de la palabra de Dios, para que el apóstol Pablo también pudiera tener esa entera satisfacción. Ahora, el apóstol Pablo dice aquí que él incluso está, repito, dispuesto a entregar su vida y ser sacrificado con gozo, siempre y cuando sea para el beneficio de la fe de los filipos. Y aquí invita el apóstol Pablo a los filipenses. Dice, y asimismo, gozaos y regocijados también vosotros conmigo. Vean cómo en esos dos versículos repite la palabra más o menos 4 veces. Gozo y regocijo, versículo 17. Gozaos y regocijados, versículo 18. Pablo dice, yo estoy gozoso, y también está la invitación para todos nosotros de que también vivamos una vida gozosa a nuestro Dios, aún que pudiera haber dificultades y tribulaciones, como al final del capítulo 1 también lo decía que Dios nos ha concedido no solamente que creamos, sino también que padezcamos por Él. Entonces, la Biblia no nos aprueba muchas veces en que nosotros seamos autocomplacientes, que siempre estemos diciendo, pobrecito de nosotros. No, la Biblia dice que si Dios nos permite sufrir, que lo hagamos con gozo. ¿Y cómo se hace esto? Repito la misma idea, pegados a la vida. Si yo estoy pegado a Jesucristo, vamos a poder soportar todo eso. Si estamos lejos de Él, no lo vamos a poder hacer. Y la otra, entonces, viendo la gran escala del capítulo 2, Dios nos indica un patrón a seguir. ¿Cuál es? Cristo Jesús, para tener la unidad. Ahí está el Señor Jesucristo. Vivamos como Él. Y luego el versículo 12 al 18 nos dice, aquí está la manera para que ustedes puedan tener ese poder de seguir a Cristo. Dependiendo de Él, resplandeciendo, asidos de la palabra, y háganlo con gozo. El gozo del Señor, dice Nehemías, mi fortaleza es. Si no tenemos el gozo, no podemos tener fortaleza, y si no tenemos fortaleza, vamos a caer. Y luego, del versículo 19 al versículo 30, y aquí voy a ir un poquito más rápido, pero del 19 al 30, nos da las pruebas, como diciendo, miren, aquí están, hay 2 pruebas de que sí es posible hacer esto. Y las pruebas son 2 personas, que también ellos siguieron el patrón, y que ellos vivieron en el poder del Espíritu Santo. En este caso es Timoteo y Epafrodito. Del versículo 19 al versículo 30, la palabra de Dios nos enseña que hay 2 personas que entregaron sus vidas para servir a Dios. Y uno de ellos es Timoteo y el otro es Epafrodito. Vean, voy a leer ahorita la parte que corresponde a Timoteo. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Pues a ninguno tengo del mismo ánimo que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Pero ya conocéis los méritos de Él, que como a hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Así que a este espero enviaros luego que yo vea cómo van mis asuntos, y confío en el Señor de que yo también iré pronto a veros. Entonces, habla de Timoteo. ¿Cómo era este hombre Timoteo? Era un hombre interesado en la obra de Dios, ¿sí? Tomemos la parte interesado como algo positivo, no lo veamos como algo negativo. Veámoslo como una cualidad, no como un defecto, porque cuando decimos esa persona es interesada, casi siempre es algo despectivo o algo negativo. Pero en ese caso Timoteo estaba interesado en la obra de Dios, interesado en las personas, interesado en que las demás personas siguieran avanzando, siguieran procurando. Y ahorita, en este tiempo, hay muchas personas que están interesadas también en su fe. Por eso, habemos varios que tenemos este proceso de subir predicaciones, ¿verdad? Porque si no nos interesara, o si no les interesara mucho, dirían, pues ellos ya tienen la Biblia, ya que la hagan como puedan. Pero estamos interesados en eso. Ahora tenemos estas pruebas. En el caso de Timoteo, dice, versículo número 20, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. De ahí tomamos esta parte, interesado en ellos.
y él era fiel. Y versículo 21 dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. Y cuando estaba viendo esto y repasándolo, recordé una frase que leí en un libro que decía, todos vivimos en uno de los dos versículos, o vivimos en Filipenses 1:21, o vivimos en Filipenses 2:21. Filipenses 1:21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y en este caso, la otra es, o vivimos en ese versículo, o vivimos en Filipenses 2:21, que dice, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. La pregunta para ti, la pregunta para mí, la pregunta para todos es, ¿en cuál versículo vivimos? ¿1:21 o 2:21? Y no hay de otra, porque el Señor Jesús también dijo, ¿verdad? El que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. Entonces, pensemos en qué versículo vivimos. Y Timoteo da una característica de que él fue un hombre fiel. Siempre fue un hombre fiel al servicio de Dios, a la ayuda que le podía dar al apóstol Pablo y a glorificar a Dios. Y el segundo ejemplo, la segunda prueba que nos da de que podemos seguir el patrón en el poder de Dios es Epafrodito. Vean, el Epafrodito, versículo 25 al 30, y terminamos, dice, mas tuve por necesario, en lugar de enviarles a Timoteo, ahora tuve por necesario enviaros a Epafrodito. ¿Quién era Epafrodito? Mi hermano, y colaborador, y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Epafrodito era el que les había enviado a la iglesia de Filipenses, había enviado a Epafrodito que fuera a Pablo y le entregara una ofrenda. Eso lo vamos a ver en el capítulo 4. Y ahora Pablo regresa a Epafrodito, otra vez que regrese con los filipenses, porque era mensajero de los filipenses, y le envía la carta con Epafrodito a los filipenses. Entonces Epafrodito era el que llevaba la carta de regreso. Ahora, dice, mensajero y administrador de mis necesidades. Versículo 26. Porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros, y gravemente se angustió, porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Epafrodito es un ejemplo, porque él mostró que era un hombre amoroso. Él también, como el Señor Jesucristo, ¿verdad?, siguió ese ejemplo de ser un siervo, de llevar el donativo a Pablo y de regresar con la carta para los filipenses, de ser humilde, de ser obediente, de despojarse. Entonces, Epafrodito fue un hombre que hizo eso. Pero lo que me llama la atención es que él muestra su amor no hacia sí mismo, sino dice que él estuvo en gran angustia, no porque se enfermó. Y aquí aprendemos mucho de Epafrodito, porque cuando nosotros nos enfermamos, casi siempre tenemos, y repito la expresión, autocompasión. Pobrecito de mí, y que yo quiero que Dios me ayude a mí, y yo me siento mal, y somos egoístas. Acuérdense lo que vimos el domingo, hablando del egoísmo. Pero Epafrodito no se angustió porque él estaba enfermo, tan enfermo que estaba a punto de morir. Epafrodito se angustió porque los filipenses estaban preocupados por él. Tal vez, no sé, estoy especulando, tal vez se iban a sentir culpables porque ellos enviaron a Epafrodito hacia Pablo y se enfermó en el viaje o se enfermó al llegar. Tal vez se iban a sentir culpables, y Epafrodito lo que tuvo era una gran angustia, pero no por sí mismo, sino por los demás. Igual, él vivía en Filipenses 2:21, en Filipenses 1:21, él no vivía en Filipenses 2:21, él no pensaba en sí mismo, pensaba también en lo de los otros. Y Epafrodito mostró que era un hombre valiente. Vamos a continuar, dice, versículo 28 al 30, dice, así que le envío a Epafrodito con mayor solicitud, para que al verle de nuevo os gocéis, otra vez gozo, ¿verdad?, y yo esté con menos tristeza. Recibidle pues en el Señor con todo gozo, otra vez gozo, y tened estima a los que son como él, o sea, los que son una prueba, tenerlos como estima, honrarlos. Versículo 30 dice, porque por la obra de Cristo, él lo hizo para agradar a Dios, no para levantar su propio nombre. Epafrodito nunca buscó levantar su propio nombre, él siempre veía a Cristo. Y dice,
Versículo 30, porque por la obra de Cristo estuvo próximo a la muerte, exponiendo su vida para suplir lo que faltaba en vuestro servicio por mí. Epafrodito mostró que fue un hombre valiente. Mostró que es posible vivir para agradar a Dios. Mostró que es posible despojarnos. Mostró que es posible ser humildes. Mostró que es posible ser obedientes. Mostró que es posible ser un buen siervo y no buscar su propia gloria. Entonces, esas son las pruebas que Dios nos ha dado. Si nosotros podemos decir, si es que Cristo es Cristo, pues Él era Dios también y todo. Y Pablo pues era un hombre especial, un hombre pues llamado por Dios. Y así nos excusamos y decimos, por eso yo no puedo seguir a Cristo, por eso yo no puedo seguir ese patrón. Pero aquí la Biblia nos da dos pruebas irrefutables de que sí es posible. Pero necesitamos, y les animo, les exhorto y como decía el apóstol Pablo, les ruego, hermanos, a que estén cerca de Cristo para cumplir esto. Si no están cerca de Cristo, no se va a poder. Busquen al Señor Jesús cada día. Agárrense de la palabra de Dios y Él les va a dar victorias y bendiciones. Dios les bendiga. Muchas gracias por seguirnos y si Dios lo permite, continuaremos con Filipenses capítulo 3 y pues ahora sí, con más calma, me despido. Dios les bendiga. Gracias por estar aquí.